Hola, en este video vamos a hablar sobre el campo eléctrico. Si tenemos cargas puntuales que están separadas en el espacio, por ejemplo, solamente esta carga va a generar un campo eléctrico que sale de ella, como lo podemos ver representado con estas flechas negras. Nos está diciendo que el campo eléctrico apunta hacia afuera de la carga y rodea o llena todo el espacio. Este campo eléctrico tiene esta forma. Es una constante eléctrica que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Tenemos el valor de la carga y tenemos la distancia a la carga al cuadrado. Esta distancia me está indicando que estamos calculando el campo en un punto. Por ejemplo, yo puedo calcular el campo en este punto P, va a apuntar hacia allá y va a tener un módulo o un valor dado por esta expresión, ¿ya? O específicamente por esta parte de la expresión. La constante eléctrica, la carga y la distancia al cuadrado. Y esa distancia sería la distancia entre la carga y el punto P, que llamamos R. Este R tongo nos está indicando la dirección del campo en todo el espacio, o sea, es radial, sale de la carga. Eso es lo que me está indicando esa fórmula. Cuando las cargas son negativas, el campo eléctrico entra, va en negativo en el eje radial, que es aquel que va describiendo el círculo. Entonces vemos que las cargas negativas, el campo eléctrico entra a la carga y el módulo sigue siendo el mismo que en el caso positivo, pero con una dirección diferente, ¿ya? En los vectores no hablamos de vector positivo o negativo porque los vectores son flechas. Las flechas no son positivas o negativas, solamente apuntan en una dirección y un sentido. Por lo tanto, ese retongo nos está indicando a dónde apunta el campo. Por otro lado, nos interesa el campo eléctrico en distribuciones continuas de carga. Esto quiere decir que vamos a calcular el campo eléctrico para objetos que tienen un volumen, si es que estamos trabajando en 3 dimensiones. También pueden ser objetos que tengan una superficie como un plano o un disco muy delgadito. O también pueden ser objetos de una dimensión como una cuerda o una barra, un semiarco, por ejemplo, etc. Bien, vamos a hacerlo como si fuera un volumen por ahora, para que sea lo más general posible. Entonces tenemos este volumen. Y lo que vamos a hacer para calcular el campo eléctrico que genera todo este volumen que está compuesto de muchas cargas, es que vamos a tomar un pequeño pedacito de este volumen y vamos a decir que ese pequeño pedacito tiene una carga dQ. Le llamamos dQ, el D hace referencia a que es un diferencial, o sea, es un pedazo muy pequeño de carga, tan pequeño que podría eventualmente tender a cero. Y este pequeño pedazo de carga va a generar un campo eléctrico que vamos a llamar DE. También la D de diferencial es un campo eléctrico muy pequeño. Y lo vamos a medir en este punto P, que está a una distancia R de este pequeño pedacito de carga. Ahora, si yo miro este otro pedacito pequeño de carga, en este otro extremo del objeto, fíjense que la distancia es distinta. Y la dirección del campo eléctrico generado también va a ser diferente. Y eso va a pasar con cada uno de los pequeños pedacitos que componen a este objeto con volumen. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a calcular este pequeño campo eléctrico que genera esta pequeña pedacito de carga de esta forma. Entonces, si lo comparamos con el anterior, antes el campo eléctrico era constante por carga por distancia al cuadrado y ahora tengo la misma definición, pero en vez de tener una carga grande, por así decirlo, tenemos un diferencial de carga. Y eso me genera un diferencial de campo. Pero esta parte se mantiene igual. También el vector dirección. Esta forma de calcular campo eléctrico va a funcionar en todos los casos, porque lo estamos haciendo por definición. Sin embargo, es la forma más difícil de calcular campo eléctrico en objetos que tienen volumen. Hay formas más fáciles, pero esas las vamos a ver después con la ley de Gauss. La ley de Gauss necesita simetrías, pero esta definición de campo eléctrico no necesita nada. Se puede calcular en todos los casos. Vamos a ver ahora un caso en una dimensión y en coordenadas cartesianas para poder aplicar este tipo de conceptos. El problema que vamos a analizar es el de una barra de largo L y carga total Q. Los valores que vamos a usar es que la barra tiene un largo de 0,5 metros. O sea, esta barra de aquí a acá mide 0,5 metros o 50 centímetros.
y tiene una carga total de 8 nanocoulomb. O sea, en toda esta barra hay 8 nanocoulomb. Recuerden que nano es 10 a la menos 9. Por lo tanto, la carga es 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Bien, entonces lo primero que vamos a analizar de esta barra es su densidad. Nosotros ahora estamos trabajando en una dimensión. Por lo tanto, vamos a tener una densidad de carga que escribimos con la letra lambda. Lambda se define como la cantidad de carga del objeto dividido en el largo del objeto. En este caso es una barra de largo L y carga Q. Por lo tanto, la densidad de carga es tal cual como la tenemos escrita acá. Q partido sobre L. En este caso la carga es 8 por 10 a la menos 9 coulomb y el largo de la barra es de 0,5 metros. Si operamos estos valores nos entrega 16 por 10 a la menos 9 coulomb partido por metro. Por lo tanto, lambda es 16 nanocoulomb sobre metro. Si ponemos este 10 a la menos 9 como nano. Esta entonces es la densidad de carga de la barra. Lo que en el fondo como se define, ¿cierto? Es la carga del objeto dividido en el largo del objeto, en el caso de una dimensión. Ahora, si quisiéramos expandir esta definición al caso de 2 dimensiones, entonces la densidad de carga ahora se llama sigma y será la carga total del objeto dividido en el área del objeto. Por ejemplo, si tenemos un disco muy delgadito, no consideramos su grosor, así que lo vamos a dibujar así simplemente. Tiene un área A y una carga Q. Su área, si es que es un círculo, sería pi por r al cuadrado. Y la carga, la que nos indiquen. En el caso en 3 dimensiones, la densidad de carga se escribe como ρ. Y ρ será la carga del objeto sobre su volumen. Por ejemplo, si tenemos una esfera, la esfera tiene un volumen de 4/3 pi por el radio al cubo. Y la carga, que nos digan que tiene la esfera. Por lo tanto, la densidad de la esfera es la carga total dividido en su volumen. En 2 dimensiones es la carga dividido en el área y en una dimensión es la carga dividida en el largo del objeto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es interpretar este número. ¿Qué me dice 16 nanocoulomb sobre metro? Me dice que en cada metro de barra, o cada 1 metro de barra, tenemos 16 nanocoulomb de carga. Por lo tanto, si yo tuviese una barra de 1 metro que tenga esta misma densidad, esta carga va a tener 16 nanocoulomb de carga. Si yo tengo una barra de 2 metros de largo con esta misma densidad, yo voy a tener 32 nanocoulomb de carga. Y en el caso del ejemplo, tenemos una barra de medio metro, 0,5 metros. Y la carga que tenemos son 8 nanocoulomb, o sea, la mitad de la densidad, porque la barra es la mitad de 1 metro. La densidad era carga sobre el largo. Cuando yo tenía una barra de largo L, esta barra tiene una carga Q. Ahora lo vamos a mirar con una barra muy pequeña. Es tan pequeña que su largo lo vamos a llamar dx. Y su carga también es muy pequeña porque tiene la misma densidad. Ambas barras tienen densidad lambda. Por lo tanto, como es muy pequeña la barra, tiene muy poquita carga. Lo vamos a llamar dq. Por lo tanto, la densidad ahora de esta barra pequeña es dq sobre dx. O sea, cuando la barra vale L, tiene carga Q grande, ¿cierto? Es una barra grande. Pero si ahora yo hago un límite y tomo una barra muy pequeña, su largo va a ser muy pequeño y su carga va a ser muy pequeña. Y en el fondo vamos a mantener constante esta fracción entre la carga y el largo de la barra. Solo que arriba son valores grandes y abajo son valores infinitesimales. Tan pequeños que van a tender a 0, porque eventualmente los vamos a integrar. Y de acá podemos reescribir entonces, si ocupamos este diferencial como un número, lo podemos pasar multiplicando al otro lado. Y nos va a quedar que lambda por dx es igual a dq. Entonces volvamos a nuestra definición anterior. La carga de un objeto que está compuesto por muchos objetos pequeños, por ejemplo, digamos la barra,
yo la voy a separar en pequeños pedacitos de barra que tienen largo de X y carga de Q. Y acá tengo otro, y acá tengo otro, y aquí tengo otro, y acá tengo otro. Y tengo muchos. Si yo quiero saber cuál es la carga total de este objeto, tendría que sumar todos estos pequeños pedacitos que tienen cargas pequeñitas. Por lo tanto, como estos de Q son muy pequeñitos y los de X son muy pequeñitos, esto se convierte en una integral. Si no fueran tan pequeñitos, lo podríamos escribir como una sumatoria, donde la carga total va a ser la suma de todas las cargas pequeñas o las pequeñas cargas que componen a la barra. Pero ahora son tan pequeñas que lo escribimos como un diferencial de carga y la suma se convierte en una integral. Bien, entonces la carga total es la integral sobre todos los pedacitos de carga. O sea, la carga total es la suma de todas las pequeñas contribuciones de carga que tiene la barra, que en lenguaje matemático se representa como una integral. Y ahora podemos reemplazar esta expresión de dq en función de la densidad de la barra. Entonces, la carga total de la barra va a ser la integral de lambda por dx. Y este dx, o la variable del largo de la barra, ¿cierto? Si yo lo estoy considerando acá como estos pequeños dx, la variable x va entre 0 y L. Si es que definimos acá nuestro origen del sistema de coordenadas, acá parto en 0 y acá termino en L, en el largo de la barra. Por lo tanto, esta integral en dx va de 0 a L, porque yo quiero sumar todas esas pequeñas contribuciones de carga, que las puedo calcular como la densidad por el largo de ellas. Es decir, cada una de estas pequeñas q valen lambda por dx, o sea, valen la densidad de carga por el largo de esta barra de x. Y este dx, ¿cierto? O esta variable x tiene que recorrer todo el largo de la barra. O sea, voy a partir acá en el 0 y voy a ir sumando todas las contribuciones hasta llegar a la posición xl. Por eso integro de 0 a L. Si hacemos esta integral, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener lambda por la integral de 0 a L de dx. Y la primitiva de la integral 1 por dx es x. Por lo tanto, esto es lambda por x evaluado entre 0 y L. Por lo tanto, q, vamos a dejarlo así, sería lambda por x evaluado entre L y 0, o sea, por L menos 0. Por lo tanto, es lambda por L. Y si fijan, esta es la definición que teníamos antes. Q es lambda por L. De hecho, lambda lo habíamos calculado como Q sobre L. Si lo reemplazamos, nos quedaría que Q es Q sobre L por L, que es lo mismo que Q. Por lo tanto, podemos obtener la carga de la barra integrando esas pequeñas contribuciones si es que conocemos la densidad, por ejemplo. Este es un desarrollo muy formal y usando integrales para acostumbrarnos a ellas de algo que no necesariamente tenemos que calcular con integrales. Si yo sé que tengo una barra, vamos a tomar una segunda barra de ejemplo, y esta barra tiene una densidad de carga de 2 nanocoulombs sobre metro, y a mí me dicen o nos entregan una barra que mide 1 metro, nos podrían preguntar, ¿cuánto vale la carga de la barra? Bueno, la carga es la densidad de línea por el largo de la barra. Así que los despejamos de acá. Por lo tanto, la carga de la barra es su densidad por el largo de la barra. O sea, la densidad es 2 nanocoulombs por metro por 1 metro. Esto nos queda 2 nanocoulombs, que tiene sentido con la definición de densidad. La densidad me dice cuánta carga yo tengo por metro de barra. Si yo tengo 1 metro de barra, tengo 2 nanocoulombs. Si ahora tengo 2 metros de barra, ¿cierto? Voy a tener 4 nanocoulombs. Y así sucesivamente como hemos definido la densidad de carga. Vamos a calcular el campo eléctrico de la barra en el punto P. Y este punto P lo vamos a ubicar en el origen del sistema de coordenadas. El punto P se ubica a una distancia d de la barra, por lo tanto, esta distancia vale d, y la barra tiene largo L. Por lo tanto, si aquí está el 0, acá tenemos la posición d, y acá tenemos L más d, para que el largo de la barra sea L.
Y el principio o la idea de esto, de calcular el campo eléctrico por definición, es tomar un pequeño pedazo de la barra que va a tener un largo de X y una carga de Q. Vamos a pintarlo. Y esta carga de Q genera un campo en el punto P, un campo pequeño que llamamos DE. Y ese campo depende de la distancia que hay entre el punto y la carga que genera ese campo, o sea, esta distancia. Por lo tanto, le vamos a poner un nombre y vamos a decir que esta distancia entre el punto P y este pequeño diferencial de carga o esta pequeña carga que compone la barra vale X. Por definición, este campo pequeño de E vale la constante eléctrica por el pequeño valor de la carga partido en la distancia de la carga al punto donde yo estoy calculando el campo eléctrico. Y en este caso en particular, para darle una dirección y sentido, como vemos que el campo sale, en este sistema de referencia, el campo apunta en menos X o en el eje menos y tongo. Por lo tanto, ahora así se escribiría mi vector. Bien, otra cosa que es importante notar es cuál es el dominio de la variable X. X es la distancia de la barra al punto. Bueno, más bien del diferencial de carga de la barra. Pero este diferencial puede estar en cualquier lugar, porque eventualmente vamos a integrar, por lo tanto va a partir aquí y va a terminar acá, porque yo quiero integrar a lo largo de toda la barra. Por lo tanto, el mínimo valor que toma X es cuando estoy analizando este extremo de la barra, y ahí X vale D. Y el máximo valor que toma es cuando estoy analizando el extremo más lejano de la barra, y ahí el valor que toma es L más D. Por lo tanto, tenemos que X va entre D y L más D. Es importante notar estos dominios de la variable X porque nos va a ser útil para definir los límites de la integral. Bien, entonces tenemos que nuestro campo o el pequeño campo que genera este pequeño pedazo de la barra, ¿cierto?, que tenemos acá, vale la constante eléctrica por dq sobre x al cuadrado en menos y tongo. Y vamos a reemplazar que dq es igual a la densidad de la densidad de carga de la barra por dx, que es lo que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, esto me queda menos la constante eléctrica por lambda por dx en y tongo dividido en x al cuadrado. Y vamos a integrar esta expresión. Por lo tanto, me queda la integral de las pequeñas contribuciones del campo. Es decir, esta integral me está diciendo que voy a sumar, porque la integral es una suma, todas las pequeñas contribuciones que hacen todos los pedazos de la barra. O sea, este pedazo, este y todos los pedacitos que yo puedo definir me hacen un pequeño campo y entre todos ellos, si yo los sumo, me va a dar un campo más grande. Por lo tanto, esta integral de D sería el campo total. Y por el otro lado teníamos la integral de menos KE por lambda por dx sobre x cuadrado en y tongo. Y aquí podemos sacar todas las constantes afuera. Entonces me va a quedar menos KE por lambda. Vamos a poner también acá el y tongo, integral de dx sobre x cuadrado. Por lo tanto, aquí podemos ver que la integral es sobre la variable x. Y la variable x, por lo que vimos, va entre d y L más D. Por lo tanto, mi integral va a ir de D hasta L más D. Integremos esto. Notemos que la primitiva de 1 sobre x al cuadrado por dx es menos 1 sobre x. Por lo tanto, el campo eléctrico sería menos la constante por lambda en y tongo, y mi integral quedaría 1 sobre x evaluado entre d y L más d. Perdón, con el menos. Esta notación, voy a poner esto acá afuera,
esta notación de poner este palito me dice que yo estoy tomando como el teorema del cálculo fundamental, donde tenemos una integral de este estilo. Y tenemos la primitiva, digamos que la primitiva se llama g. Y uno calcula esto, ¿cierto? La función, la primitiva en el límite superior menos la primitiva en el límite inferior. Y esto lo escribimos como g de x evaluado en a y b con el palito, ¿ya? Es una notación, por si es que no la habían visto previamente. Entonces acá yo estoy evaluando en los límites de la integral. Por lo tanto me quedaría menos ke lambda en itongo. Y primero tendría que reemplazar con L más D. Me quedaría menos 1 sobre L más D. Y luego menos el límite en inferior, que sería menos 1 sobre D. Bien. Y ahora tenemos que seguir desarrollando esta expresión algebraicamente. Entonces tenemos menos ke lambda en itongo. Y acá, se fijan, yo puedo sacar un menos afuera y dejar esta expresión positiva. Y me va a quedar 1 sobre L más D menos 1 sobre D. Si sumamos esta fracción, nos queda ke lambda. Acá para sumar la fracción tenemos que multiplicar los denominadores. Nos queda D por L más D. Y arriba tenemos que multiplicar cruzado. Este por este y luego menos este por este. Entonces nos va a quedar D menos L más D en itongo. Por lo tanto, mi campo es constante eléctrica por la densidad de carga. Y fíjense que aquí en el numerador se cancelan los D. Por lo tanto, me queda L dividido en D por L más D en itongo. Ah, y teníamos un menos acá. Era menos L, por lo tanto nos queda menos. Y esta es la expresión para el campo eléctrico de la barra. Recordemos que esta expresión es válida cuando el punto que yo estoy analizando está a una distancia D del extremo de una barra de largo L que tiene carga Q. Solamente en este caso, este campo eléctrico es válido. Por ejemplo, si yo ahora quisiera analizarlo al otro lado de la barra, entonces en vez de poner el punto P a la izquierda, yo lo podría poner a la derecha. Y digamos que vamos a ponerle números. Vamos a decir que este punto está a 10 centímetros del extremo de la barra. La barra tiene una longitud de 0,5 metros y una carga de 8 nanocoulomb. Por lo tanto, ahora que mi punto está a la derecha de la barra y la carga de la barra es positiva, ahora mi campo apunta hacia la derecha, porque el campo siempre sale de las cargas positivas. Así que ahora en este caso apunta hacia el otro lado, a diferencia del problema anterior, que apuntaba hacia la izquierda, porque cambié la perspectiva entre el punto y la barra. Y podemos reemplazar entonces, porque ya sabemos cuánto vale el módulo, porque en este cálculo tenemos un vector, pero tenemos también el valor del módulo del campo. Y esa es una fórmula que podemos usar siempre que tengamos una barra y un punto que es colineal a la barra, o sea, va en la misma línea de la barra y está separado a una distancia conocida. Entonces nos quedaría la constante eléctrica por la densidad de carga de la barra, por el largo de la barra, sobre la distancia entre la barra y el punto, por el largo de la barra más la distancia. Entonces tenemos nuestra constante, tenemos el lambda, que acuérdense que lambda era carga de la barra sobre su largo, por lo tanto son 8 nanocoulomb partido en el largo de la barra, que son 0,5 metros. Todo esto es la densidad de la barra por el largo de la barra, que son los 0,5 metros, ¿cierto? Partido en la distancia, que son 10 centímetros, a metro me queda como 0,10 por L, que son 0,5 más D, que es 0,1 metros. Fíjense que acá, bueno, en particular esta multiplicación se eliminan los 0,5 porque estoy tomando lambda por L y voy a volver a escribirlo. Tenemos lambda por L, pero lambda por R es lo mismo que la carga. Por eso estos dos se cancelan y me queda la carga de la barra solamente. Pero lo dejamos escrito ahora por mientras. Entonces, cancelamos este con este
También fíjense que acá tenemos metro y metro en el denominador y lo podemos cancelar con el metro cuadrado que tenía nuestra constante. Y también tenemos acá coulomb y se cancela con el coulomb cuadrado. Nos queda entonces newton partido en coulomb, que es la unidad de campo eléctrico. Nos queda 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 9 newton sobre coulomb partido en 0,1 por 0,5 más 0,1. Y este es un valor que ya podemos calcular. De hecho, aquí hay cosas que podemos cancelar. Por ejemplo, estos dos me dan 1. Me queda 9 por 8 sobre 0,1 por 0,6 newton partido en coulomb. Y este valor lo pueden calcular ustedes con calma. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo. Vamos a seguir trabajando con la barra, pero esta vez vamos a calcular el campo eléctrico en un punto que está arriba de la barra, un nuevo punto P, y está a una altura Z, y está en el centro de la barra, justo alineado, o sea, acá la barra vale L medios, y para acá la barra también vale L medios, ¿ya? Está centrado el punto. Vamos a poner también nuestro sistema de referencia, hacia acá va el eje Y, y acá va nuestro eje X colineal a la barra. Y vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a tomar un pequeño pedacito de la barra y ese pequeño pedacito de barra va a generar un campo eléctrico DE. Y este pequeño pedacito se llamaba DQ. Ahora, acá hay una cierta simetría. Si yo calculo el campo eléctrico de todos los pequeños pedacitos que componen la barra, por ejemplo, un pedacito acá, digamos que es como el simétrico del anterior, vamos a llamarlo DQ', me va a generar un campo en ese sentido. Por lo tanto, si se dan cuenta acá, las componentes horizontales de los campos se anulan. Y solamente nos va a quedar una componente vertical hacia arriba. Por lo tanto, tenemos que aprovechar todas esas simetrías del problema. En consecuencia, lo que podemos asegurar es que el campo total de la barra va a apuntar en el eje Y, hacia arriba. Porque todas las contribuciones que yo pueda considerar tienen su opuesto al otro lado. Por lo tanto, siempre va a terminar apuntando hacia arriba. Eso es importante tenerlo en consideración para el cálculo. Bien, entonces vamos a borrar acá un poquito estas cosas. Tenemos acá nuestro campo que genera ese pequeño pedacito de la carga y nuestro eje Y. Bien, el campo, ¿cierto? DE lo podríamos escribir como un vector, ¿cierto? Pero ahora es un poco complejo escribirlo como vector porque nuestro vector, ¿cierto? Tiene un cierto ángulo. Acá podemos definir, por ejemplo, θ. Vamos a definir esto como X. Por lo tanto, y esto como D. Por lo tanto, acá también hay un ángulo θ. Y este campo eléctrico yo lo podría escribir como el módulo de este vector por el coseno de θ en el eje X más el módulo del campo por el seno de θ en J. O sea, en el fondo estoy diciendo, el campo eléctrico es un vector que tiene componente horizontal con coseno de θ y componente vertical con el seno de Y, pero con el seno de θ. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular solamente la contribución que a nosotros nos interesa, porque por la simetría, ¿cierto? El campo solo apunta hacia arriba. Por lo tanto, a mí no me interesa esta componente horizontal del campo. Solo me interesan las componentes verticales. Por lo tanto, esta de acá no se calcula. No se calcula porque el campo total no tiene componente en ese eje. Así que simplemente no la calculamos. Nos va a interesar entonces esta parte del campo o de estas pequeñas contribuciones, ¿ya? Si yo calculo acá, mi contribución está un poco más inclinada, pero este también lo podemos descomponer y de nuevo me quedo solamente con la componente vertical.
que sería la que va en J. Así que solamente calculamos esa integral. Y fijémonos que el módulo del campo eléctrico es la constante eléctrica por el de Q, por la pequeña carga, partido en la distancia al cuadrado. ¿Bien? O sea, tenemos solamente el módulo, constante eléctrica, carga, distancia, pero del pequeño pedacito de barra de Q, y la distancia es variable, porque si estoy acá vale D, si estoy acá, por ejemplo, abajo, la distancia vale Z. Si estoy acá, en el extremo de la barra, es más larga la distancia. Por lo tanto, tenemos que escribirlo en términos de la variable X. ¿Por qué? Porque vamos a seguir usando que dQ es la densidad de línea de la carga por dx. Por lo tanto, la variable a integrar es x. Por lo tanto, necesito escribir todo en términos de la variable x. Y en este problema en particular, con este sistema de referencia que hemos escogido, x ahora tiene un nuevo dominio. X va desde menos L medio hasta L medios. Porque acá, ¿cierto? Estoy en menos L medios y este extremo de la barra está en L medios. Y yo voy a tener que integrar desde L medios hasta L para tomar todas las contribuciones. Por lo tanto, el campo eléctrico vamos a ponerlo así, componente I, que es la que nos interesa acá del eje J, que habíamos dicho, va a ser la constante eléctrica por dQ sobre la distancia al cuadrado por el seno del ángulo en J. Entonces junté esta definición, que es el módulo del campo, por el seno del ángulo en J. Y el módulo vale esto, lo reemplacé acá. Y obtengo esta expresión para el campo. Vamos a reemplazar entonces y vamos a integrar. Vamos a reemplazar esto y vamos a integrar la expresión. Ahora, antes de integrar, vamos a mirar un poco este seno del ángulo. Si volvemos a nuestra construcción geométrica, yo acá tengo un triángulo rectángulo con el ángulo recto acá. Vamos a dibujarlo acá abajo. Entonces, ahí está mi ángulo recto, esa es la altura de la barra al punto, tenemos nuestra variable x en la distancia y el ángulo. Y acá lo único que conocemos es z, porque va a ser un valor dado en la altura del punto donde yo estoy analizando con respecto a la barra. X es la variable integral y eso es todo. D es una variable que inventamos en el camino para poder escribir nuestras ecuaciones y el ángulo también. Por lo tanto, tenemos que relacionar estas variables. Por ejemplo, podemos usar Pitágoras y decir que x cuadrado más z al cuadrado es d al cuadrado. Si sacamos raíz, la raíz de x cuadrado más z al cuadrado es igual a d. Y nos va a convenir escribirlo de la siguiente forma, como una potencia. Ya vamos a ver por qué. Entonces, d es x cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio. Y por otro lado, si vemos el ángulo, podemos relacionar, a nosotros nos interesa el seno del ángulo. El seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para este ángulo el cateto opuesto es el de z. Por lo tanto es z partido en la hipotenusa. Y ahora sí vamos a reemplazar estas cosas. Fíjense que nos salió el d de nuevo, que habíamos calculado acá. Y aquí también está. Entonces, nos queda que el diferencial de campo, la coordenada I, es la constante eléctrica por lambda por dx, que era nuestro dq que teníamos acá, lambda dx, por el seno del ángulo, que es z sobre d, y todo esto está dividido en d al cuadrado, en j tongo. Vamos a reordenar esto. Esto nos queda constante eléctrica por lambda por z por dx en j, y todo esto partido en, y fíjense que acá tengo d al cuadrado por d, eso me da d a la 3. Si d es esta expresión de acá, si yo lo elevo a la 3, me queda x cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios, porque voy a elevar todo a la 3. Por lo tanto, nos queda lo siguiente.
constante eléctrica por lambda por z por nuestro diferencial de x en j partido en x cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Y ahora vemos que nuestra variable integral aparece acá. Bien, vamos a integrar entonces. Si yo integro todas las contribuciones del campo eléctrico en el eje Y, perdón, si lo estamos haciendo como vector, así que todo este tiempo iba con la flechita, me va a dar el campo total en el eje Y, que es el que andamos buscando calcular. Y al otro lado me queda constante eléctrica, lambda z por dx en j sobre x cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Bien, y x, que era la variable que representaba a la barra, veíamos que iba entre menos L medios y L medios. Y esos son mis límites de integración. Bien, acá podemos sacar las constantes para afuera, KE, lambda y z, y tener la integral de menos L medios hasta L medios de 1 sobre x cuadrado más z al cuadrado a la 3 medio por dx. Y esta integral es difícil de calcular. Así que buscamos la primitiva. Y la primitiva de dx sobre x cuadrado más una constante al cuadrado y todo esto a la 3 medios es x dividido en z al cuadrado por la raíz de x cuadrado más z al cuadrado. Esta es la primitiva. Estas primitivas las pueden sacar, en el caso de que las necesiten, de páginas como, por ejemplo, Wolfram Alpha. Si algo así saliera en la prueba, se les va a entregar este tipo de primitivas. Bien, por lo tanto, mi campo eléctrico en I sería constante eléctrica, lambda, z, y ahora, ¿cierto?, reemplazamos esta integral por la primitiva que tenemos y evaluamos en los límites de la integral. Por lo tanto, sería x sobre z al cuadrado, x cuadrado más z al cuadrado, y todo esto evaluado entre menos L medios y L medios en J tongo. El campo eléctrico entonces en el eje Y es constante eléctrica por lambda por z. Y ahora voy a reemplazar. En el límite superior tengo L medios. Abajo tengo z al cuadrado raíz de x cuadrado, que sería L medios al cuadrado más z al cuadrado. Menos ahora en el límite inferior. Menos L medios dividido en z al cuadrado raíz de menos L medios al cuadrado más z al cuadrado. Y ahí ya terminé de evaluar en J tongo. Y ahora fijémonos en cosas que podemos cancelar o juntar. Por ejemplo, acá afuera tengo z, lo puedo cancelar con los z al cuadrado que hay abajo. Y si se fijan, esta raíz es igual a esta, porque el cuadrado elimina el signo menos que tenía el límite de la integral. Por lo tanto, puedo factorizar. Y tengo L medios y acá menos menos, por lo tanto me queda un más. L medios más L medios me da un L. Por lo tanto, nuestro campo en I sería constante eléctrica por lambda por L dividido en Z por la raíz de L medios al cuadrado más Z al cuadrado en J tongo. Y esa sería entonces la expresión para el campo eléctrico siempre que yo tenga una barra y quiera saber cuánto vale el campo eléctrico en un punto ubicado a una altura Z de la barra, y la barra tiene largo L y carga Q. Por lo tanto, densidad de carga Q sobre L. Y ya podría reemplazar la densidad de carga, el largo de la barra y la distancia entre la barra y el punto. Y podríamos calcular entonces el campo eléctrico.